¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Pues bienvenidos a un nuevo video 13. El primer video con una invitada, ya lo verán próximamente. Pues los dejamos con la intro y nos vemos. Nos vemos. Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Mi nombre es Telles y el día de hoy me encuentro con dos grandes amigos, fanáticos del terror, el misterio, lo paranormal, casos de crímenes, mitos y leyendas. El día de hoy es una ocasión muy especial y quiero presentarles a nuestra primera invitada al programa. Bienvenida, Lizu, es un gran honor tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Excelente. Alan, ¿cómo estás? Ya estaba tomando agua, perdón. Todo bien, bastante pesada estas 2 semanas. Todo cool y bueno, tengo entendido que fue el concierto de Justin Bieber y que ustedes fueron, chavos. Claro, ¿tú no fuiste? No, güey, soy pobre. No, pero todo bien, todo bien. Mau, ¿tú qué tal? Bien, feliz, pues emocionado. Un nuevo martes, nuevo video. Estoy listo para asustarme el día de hoy. Excelente. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los vampiros. Justo también por eso está aquí Lizu, porque a ella le gusta mucho el tema de los vampiros, Claro, sí. y la literatura de los vampiros, tengo entendido, ¿no? Sí, es todo un tema muy extenso, pero si quieren ahorita profundizamos. Eso sí, para la investigación como que tiene, como los vampiros estuvieron presentes en muchas culturas, tiene una mezcla de un buen de culturas, entonces como que está bastante extenso el tema. Bueno, pues vamos a dar comienzo. La muerte es una realidad que atemoriza a la mayor parte de la humanidad, y la incertidumbre sobre qué nos espera después de morir es lo que pudo haber sido el origen de las historias de vampiros, las cuales surgieron para reconfortar a los vivos con la esperanza de regresar a la vida, pero esta vez sin la vulnerabilidad humana. Hoy en día los vampiros se han vuelto parte de la cultura popular, protagonizando novelas, largometrajes que continúan aterrando y fascinando a chicos y grandes. Sin embargo, las primeras menciones de estos seres de leyenda datan desde las primeras culturas. ¿Ustedes han escuchado mencionar algo de las culturas antiguas sobre vampiros? No, ¿tú primero, Liz? No, bueno, ajá, tú primero como invitada, a ver. Pues es que hay muchísimo, o sea, los vampiros de verdad están presentes en todas las culturas que conocemos. Como habíamos dicho, bueno, los sumerios están en Rumania, en la literatura también tiene otro origen, o sea, básicamente los vampiros, ¿cómo decirlo? Todos los caminos llegan a Roma, entonces es como un montón de ramificaciones desde el origen de los vampiros, pero en todos tengo entendido que son criaturas no muertas, bueno, vivas, no muertas, vivo muerto, que pues se chupan básicamente la sangre o energía de los vivos, nosotros, ¿no? Sí, justamente como lo mencionas, en las primeras culturas no se tenía este concepto de vampiro como un nematófago, sino que bueno, en las culturas mesopotámicas como los sumerios, eran conocidos como Utukus, que es un demonio de la mitología sumeria, que es conocido por ser muy justo o extremadamente malvado. Según las tablillas, eran personas que tenían contacto con los dioses, con los Anunnaki, que me parece que ya mencionamos los alienígenas en el episodio 10. Y bueno, si el contacto con los Anunnaki era bueno, estas personas eran bendecidas y se conocían con el nombre de Lamazu. Estos seres ayudaron a las personas en desarrollos tecnológicos y medicinales. Sin embargo, si el contacto era malo, estas personas eran maldecidas y eran conocidas con el nombre de Edimu, que son seres que vivían bajo tierra y salían por las noches a alimentarse de los vivos mientras dormían o estaban vulnerables. Este concepto de vampiros también pasó a los acadios, que eran descritos como espectros, como seres errantes que eran incapaces de sentir y procrear. Vivían en desiertos, cuevas o lugares donde reina la oscuridad. En la mayoría de historias de los Etemus, estos atacaban mujeres embarazadas, pues como eran incapaces de tener descendencia, vivían celosos de poder procrear. Estos Etemus acadios tienen ciertas similitudes con los sucubus hebreos, de los que hablaremos más adelante.
Bueno, los Etemus eran seres que carecían de descanso o tumba, por lo que no podían morir y vagaban por la tierra. Se decía que los Etemu extendían su maldición al extraer la fuerza vital de los vivos y convertirlos igualmente en Etemus. Igualmente, los asirios tenían una creencia similar llamada Equimus, que significa el que fue atrapado. Estos Equimus hacen referencia a personas que fueron malvadas en vida o bien que no fueron enterradas, por lo que su alma no bajó al inframundo. Eran condenados a vagar por la tierra y eran descritos como seres con la capacidad de transformarse en humo, sombras o incluso hacerse invisibles. Y es aquí donde tenemos las primeras descripciones de lo que conocemos como vampiros de hoy en día, pues se dice que los Equimus podían transformarse en seres llamados Alu, que eran seres que tenían la tez blanquecina y cazaban víctimas por las noches para extraerles el fluido vital, que bien podría ser entendido en esos tiempos como el alma o la sangre. Hay indicios de que no se trataba esto de una creencia o superstición, ya que en las tablillas se menciona que las personas podían combatir a estos seres con antorchas, y si esto no era suficiente ofrecían ofrendas de sangre en grandes cantidades a estos seres. No sé si quieran mencionar algo con esto. Tú has dicho todo, güey. Pues igual, bueno, yo leí, y a lo mejor tiene que ver con lo que tú dijiste, que también se alimentaban como de la energía psíquica de uno, de nosotros mismos. Sí, bueno, también hay menciones de que justo en las primeras culturas que se alimentaban también del alma, Ajá. que podría ser pues una concepción igual de lo mismo, ¿no? Y bueno, ahorita yo tengo una duda, pero no sé si lo vayan a tocar más adelante. O sea, ¿qué tan cierto es que...? Preguntas al final, joven. Bueno, entonces... Sigue. ¿Qué tan cierto es que el sol los afecte o no? O sea, según yo, según se dice, pues por lo que hemos visto que sí, ¿no? Pero hay casos donde no... Pues bueno, en las primeras culturas, en las culturas mesopotámicas, como ya mencioné, se dice que vivían en lugares oscuros, pero no se menciona alguna afectación que tuvieran por el sol. Sin embargo, en la cultura griega sí se menciona cierto daño por el sol, en una mención que ahorita voy a más o menos a relatar una pequeña historia, un pequeño mito acerca de los vampiros en Grecia. Pues bueno, en la cultura griega, según las escrituras de Delfos, existió un hombre llamado Ambrogio que fue maldecido en diversas ocasiones por los dioses griegos. Era un joven italiano que llegó al recinto consagrado al dios Apolo en Delfos para que el legendario oráculo le contara su fortuna. Pitia, como originalmente se le conocía al oráculo, murmuró unas cuantas frases enigmáticas al joven, quien pasó la noche fuera del templo reflexionando sobre el significado de las mismas. A la mañana siguiente apareció Selene, la hermana del oráculo, quien la visitaba todos los días. Ambrogio se enamoró de Selene y se reunía con la doncella cada mañana. Un día le propuso que lo acompañara de vuelta a su ciudad natal para que se casaran. El dios Apolo, furioso por las intenciones del mortal, lo maldijo e hizo que la luz del sol le quemara la carne, evitando así que partieran hacia Italia la mañana siguiente. Ambrogio huyó a las cuevas, donde obtuvo el apoyo del dios Hades a cambio de conseguirle el arco de plata de la diosa Artemisa. Ambrogio aceptó el trato. Hades lo armó con un arco de madera para combatir a la diosa, pero como anticipo pidió el alma del muchacho. Tras robar el arco de plata de Artemisa, esta lo maldijo, haciendo que el contacto de la plata quemara su piel, soltando el arco de la diosa. Ambrogio, al verse derrotado, explicó su situación a Artemisa, quien al sentir lástima por el mortal y a cambio de su devoción, le dio velocidad y fuerzas semejantes a las de un dios, así como la inmortalidad para que pudiera hacerle frente a otros dioses. Selene y Ambrogio vivieron juntos muchos años, en las cuevas, hasta que la edad comenzó a afectar a la doncella, y fue entonces cuando Ambrogio ofreció un cisne negro como sacrificio a Artemisa, quien, en agradecimiento por su devoción, le concedió el poder de conservar a su amada, brindándole los colmillos para extraer su sangre, matando el cuerpo mortal de la mujer y así conservando parte de sus almas juntas, ya que el alma de Ambrogio no podía, se había quedado con Hades debido al trato que hizo. Entonces, al conservar Ambrogio el alma de la mortal, de su mujer, pudo conservar su amor, que esto me lleva un poquito a la historia romántica de Drácula, que también, o al menos en la película de Drácula Untold, que es una muy buena película a mi parecer. Pero bueno, de eso ya nos hablarás un poquito más adelante. Ajá, ¿no? sí, sí.
También otras de las menciones griegas de los vampiros están en la Lamia o en Pusa. La Lamia era un ser mitológico cuyo torso y cara era el de una mujer hermosa, sin embargo poseía una cola de serpiente. En la antigua Grecia y en algunas zonas de Mesopotamia existía la creencia de que este ser devoraba a los niños. Sin embargo, también se dice que seducía a hombres para satisfacer su apetito sexual y posteriormente bebía su sangre. Según el mito, la diosa Hera maldijo a la Lamia después de descubrir que Zeus tenía un amorío con la mortal, obligándola a matar a sus hijos y devorarlos. La rabia y desesperación de ver a las madres que podían disfrutar de sus hijos, hizo que la Lamia comenzara a disfrutar de asesinar a los mortales. También algo así se menciona en el mito bíblico de Lilith, que Lilith fue maldecida también por Dios, evitando que tuviera descendencia o matando a sus hijos. Esto se dice que, Lilith fue la primera esposa de Adán y, como ya lo mencionamos en el capítulo de demonología, se negó a doblegarse ante él y decidió escapar del paraíso. Según escrito, se supone que se elevó en los cielos y fue a dar a el Mar Rojo, donde supuestamente era hogar de muchísimos demonios. En este lugar se supone que Lilith copuló con el demonio Samael y dio origen a todos los demás demonios. Después de esto, Lilith igual copuló con uno de sus hijos, que sería el demonio Asmodeo, que este dios en la mitología hebrea es conocido como este demonio, perdón, en la mitología hebrea es conocido por ser el demonio de la lujuria. De hecho, en una época cuando se quería asignar un demonio a cada pecado capital, Asmodeo fue asignado al pecado de la lujuria. Y bueno, a partir de esta relación, se supone que nacieron los llamados demonios sucubus, que son demonios que durante las noches violan a hombres y extraen su alma. En algunos mitos en algunas versiones del mito se dice que extraen su alma, y en otras versiones como tienen similitudes con la cultura griega, ya que se dice que también extraen la sangre después de satisfacer el apetito sexual. Estos demonios sucubus también tienen su equivalente en masculino, llamados incubus, que son pues prácticamente lo mismo, pero son hombres que violan mujeres, demonios masculinos que violan mujeres. No, es puro violado, güey. Y bueno, el nombre de Asmodeo deriva del avéstico Aesmadava, que tiene el significado de Daeva de ira, lo que se refiere que era un ser de luz resplandeciente asociado con la ira, derivado de Daeva Asma, mencionado en los textos zoroástricos para después pasar al judaísmo. El zoroastrismo es una religión monoteísta que tenían los persas y actualmente sigue teniendo influencia en las regiones de Irán e India. Y bueno, después de pasar al judaísmo, justamente cuando este pueblo estaba dominado por los persas, posteriormente fue tomado por el cristianismo, y ahí fue cuando se le concibió como un demonio al demonio Asmodeo, que actualmente se considera el padre de las criaturas hematófagas, símbolo del deseo carnal, demonio de la ebriedad y la lujuria, según algunas fábulas hebreas. Lilith se convirtió en la reina de los sucubus y la iglesia la concibe como una demonio. Bueno, un dato curioso es que en la Biblia en algún momento Lilith se traduce como la Lamia, justo como en la cultura griega, como ya habíamos mencionado. Entonces hay ciertos paralelismos entre ambas culturas, siendo que llevan muchísimos años de distancia, ¿no? Algo curioso que ahorita que todo lo que has mencionado, es que todas las criaturas de folclore, que la primera pues fue el hombre lobo, el que tú presentaste en el episodio 2, y ahora de los vampiros, siempre se conecta primero desde la cultura griega, y después llegas a lo que son las religiones, el cristianismo y todo eso, y siempre tiene relación, como que siempre sigue ese caminito. Justo a mí me llama mucho la atención porque creo que también tiene mucha relación con el episodio 10, que todo viene de
pues culturas muy muy antiguas y lo que se pudo haber tomado como interpretaciones de lo que bueno, las interpretaciones de lo que estaban viviendo, Ajá. que como mencionamos en ese momento, pues sí interpretaron como dioses y como demonios, ¿no? Ajá, sí. Entonces esto es curioso de que se pueden haber tomado invasiones alienígenas o contactos alienígenas como Vampiros. pues sí, como ángeles y demonios y pues algunos vampiros en este O caso. sea, tú me estás diciendo que hay alienígenas vampiros, güey. Exactamente. ¿No viste History Channel? Ok. No sé si quieran mencionar algo. Pues yo ahorita estoy escuchando porque este tema de vampiros, mi único conocimiento de vampiros son las películas. Y no creo. Creo que la que más conozco es la de Bram Stoker. Esa es la que más conozco. Y bueno, algo que es común en las historias de vampiros es que sea considerado un demonio o un ser pues muy romántico y un ser muy sexualizado también. Por ejemplo Lilith o por ejemplo la Lamia en Grecia. Pues mi interpretación es que justo para justificar esta lujuria se empezó a dar como una connotación sexualizada hacia los vampiros, pero no sé si eso haya influido en el arte, en los libros, no me sale la palabra. Sí, tengo entendido que sí, porque bueno, yo investigué sobre los vampiros porque me han gustado desde siempre, pero no por el monstruo en sí. O sea, me gusta porque es un monstruo muy romanticista. O Lo sea, que simboliza, tal vez. ajá, o sea, el romanticismo no es acá de que, ay, qué romántico, no, el romanticismo es tragedia, y es dolor, y es todo eso, lo que es Romeo y Julieta, eso es lo que me gusta. Entonces, aparece una corriente de romanticismo que se le conoce como romanticismo gótico, romanticismo oscuro, y Edgar Allan Poe está dentro de ese rubro, ¿no? Porque es muy trágico y aparte te pone como muchos simbolismos como pues vampiros, hombres lobo, fantasmas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el libro en sí, bueno, aquí lo tengo, se los voy a enseñar. El libro de Drácula de Bram Stoker. ¿Sí se leí? En sí no se considera, según yo, como tan romanticista. Se considera más como un libro de terror, tengo yo entendido. La que sí es la película, la de Coppola, Sí. porque esa sí es súper romanticista porque toman a la mujer como el bien y al vampiro como el mal y crean una historia de amor entre los dos. O sea que el libro y la película no son iguales. Sí y no. O sea, la primera película que se hizo en base a este libro es Nosferatu. Y Nosferatu, ahí hubo un poquito de problemas con la viuda de Bram Stoker porque lo demandó por plagio. Y dijeron, no, pues borren todas las cintas que hay. Y afortunadamente no se borraron. Todavía podemos ver Nosferatu, pero la que sí está más adaptada es la de Coppola. Ajá, okay. Porque algo chistoso de este libro es que nunca te enseñan la descripción de Drácula. O sea, todo está narrado por pasajes diarios y diferentes cosas que no te dan a entender qué es Drácula, cómo se ve o quién es él. Entonces eso es lo interesante del libro. En cambio en la película agarraron ciertas, pues la línea base de la historia para contarte una historia completamente diferente. Bueno, no completamente diferente, pero que tenga un poco más de sentido, ¿no? Porque obviamente no pueden no mostrar a Drácula. Sí. Ok. Sí. ¿Qué pasó? ¿Me habías dicho que sí era igual, güey? ¿Qué? No, yo no te dije. Güey, ¿cómo O sea, chingados, no? o sea, bueno, ahora que mencionas a Nosferatu, algo que me gustó, no me acuerdo si en Drácula pasa así, pero algo que me gustó fue que al llegar Nosferatu no recuerdo hacia dónde llegó, pero a la ciudad a la que llegó, el barco venía infestado de ratas y fue como que la justificación o la explicación que le dieron a la peste bubónica. Justo por que Drácula, bueno, que Nosferatu había llegado justo con un barco infestado de ratas. Okay. Eso como que me gustó, digo, no sé si pase, no me acuerdo si pasa en la película de Drácula,
pero, o en la novela, pero eso de Nosferatu, ese giro me gustó. Pero sí tiene relación las ratas y el vampiro, porque había visto que en otras culturas se relacionaba al vampiro con plagas, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, ¿no? Y pues tendría sentido, pues las ratas es... Eso sí. Y en la película se transforman en ratas, Drácula. Cuando está transformada en un murciélago gigante, se convierte en ratas. Sí, Es lo que dijiste. o sea, está relacionado. Nice. Yo siento que va por ahí. Sí, hubo varias, durante las enfermedades famosas del mundo, las plagas, mucho se atribuía a los vampiros. Bueno, ya mencionaremos eso un poquito más adelante. Vamos a mencionar ahorita algunos casos reales de vampirismo. No podemos no hablar, Diego, ya que habíamos hablado sobre el libro, sobre la criatura que sirvió como inspiración para el libro, Vlad Tepes Drácula, de Valaquia del Norte, en Rumania, en 1456. Bueno, algo curioso es que en realidad no existe documentación de que esta persona Drácula haya bebido sangre humana. Sin embargo, existen diversas menciones de que tenía una sed de sangre histórica, pues era famoso por empalar gente. Vlad Tepes III nació en 1431 en Valaquia, al norte de Rumania. 2 años después, su padre Vlad Tepes II se unió a la Orden del Dragón, cuyo objetivo era proteger la cristiandad frente al Imperio Otomano, y fue entonces cuando ganó el apellido de Dracul, que también significa demonio, por lo que su hijo adoptó el apellido de Drácula, hijo del dragón. Luego de constantes conflictos por el trono de Valaquia, Vlad II fue asesinado y el trono pasó a su primogénito Vladislav, hasta 1456, cuando Vlad Drácula asesinó a su hermano mayor y consiguió el trono, y comenzó por empalar a los que conspiraron para derrocar a su padre, e impuso el castigo de empalamiento para toda mujer adúltera o que no mantuviera la castidad hasta el matrimonio, y en una ocasión invitó a los mendigos de la ciudad a una comida, donde incendió el salón con todos dentro. Bueno, esta es una pequeña mención de todas las barbaridades que hizo Vlad Tepes. Y insisto un poco en pues esta parte que siempre ha estado en las culturas de pues siempre se han basado en una realidad machista, justo que Drácula puso el castigo del empalamiento a todas las mujeres que no conservaban la castidad. Y bueno, en 1462, cuando el Imperio Otomano volvió a tomar fuerza, intentó derrocar a Drácula, pero cuando el ejército llegó a la supuesta capital de Valaquia, solo encontraron una ciudad abandonada y a 20.000 muertos, a 20.000 soldados empalados. Esto enloqueció al sultán y mandó al ejército otomano a conquistar el castillo de Drácula, donde encontraron a la primera mujer de Vlad, quien al ver el ejército se lanzó por una ventana hacia el abismo. Que eso es como empieza la historia de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y bueno, otro vampiro famoso de la historia es la condesa sangrienta Isabel Bathory en 1560 en Transilvania. Esta condesa era famosa por su sed de sangre, al igual que Vlad, ya que esta estaba obsesionada con su juventud y apariencia. La condesa seducía a mujeres de pueblos cercanos para llevarlas a su castillo como sirvientas, en donde las torturaba, asesinaba y drenaba su sangre para posteriormente beberla y bañarse en ella para preservar su juventud, pues supuestamente la nodriza le había dicho que utilizara sangre para postergar el envejecimiento. Se dice que todo esto comenzó una noche mientras una sirvienta la cepillaba y esta le dio un tirón en el cabello. La condesa la bofeteó con tal fuerza que el rostro de la sirvienta sangró. Isabel, al ver la sangre en su mano, recordó lo que la nodriza había dicho y según ella, notó que la piel de la zona manchada por sangre se hacía más tersa y suave. Más tarde esa noche, Isabel desangró a la joven y se bañó en su sangre. Posteriormente repitió el ritual con varias de las jóvenes a su servicio y cuando las sirvientas empezaron a escasear, la condesa se vio obligada a atraer jóvenes mujeres de fuera. Pero pronto las desapariciones llegaron a oídos del rey Matías II, quien mandó a una comitiva a investigar el caso. Cuando los soldados llegaron al castillo, descubrieron a las jóvenes encerradas en los calabozos con signos de tortura, así como varios cadáveres femeninos en un patio cercano. Puesto que ya no podían ocultarlas dentro del castillo, empezaron a enterrarlas en un patio cercano y después ya no pudieron enterrarlas, entonces nada más empezaron a ponerlas encima del pastito. Después de esto, la condesa fue enjuiciada y condenada a prisión por más de 650 cargos de asesinato.
se dice que la condesa murió en prisión. Y bueno, justo lo que mencionabas, entre 1300 y 1700 hubo una conjunto de enfermedades que azotaron a la humanidad, diferentes pandemias. Y bueno, como ya hemos mencionado en otros episodios, el ser humano siempre ha relacionado los males y tragedias con algún hecho sobrenatural, como maldiciones, demonios o la voluntad de Dios en algunos casos. La sucesión de epidemias ocurridas en Europa entre 1300 y 1700 arraigaron la creencia de que los vampiros existían, pues cuando ocurrían varias muertes sin razón aparente, los sepulteros abrían las tumbas con la finalidad de encontrar al culpable entre los muertos. Dado que no se entendía del todo el proceso de descomposición, en muchas ocasiones consideraron que varios de esos cadáveres eran los culpables de la muerte, ya que se veían frescos o relativamente frescos, o al menos no tenían el grado de descomposición que se esperaba de un cadáver. Muchos de estos cadáveres eran encontrados con el cabello y las uñas largas, y en algunos casos con sangre en ojos, nariz, boca y oídos. Estas supuestamente eran señales claras de vampirismo en esa época. Bueno, uno de los vampiros reales más famosos es Jurgrando, que es el vampiro de Kringa en 1656. Era un campesino que falleció justamente en 1656 y testigos aseguran haberlo visto salir de la tumba con una sonrisa diabólica y ensangrentada. El vampiro aterrorizó y maltrató a los aldeanos hasta que trataron de detenerlo con crucifijos y clavándole estacas en el corazón sin éxito. El vampiro se vengó asesinando a algún miembro de la familia de cada uno de los que intentaron matarlo, y según cuenta la historia, en 1672 el párroco y otros 9 vecinos decidieron rastrear al vampiro y degollarlo. El grupo descubrió al campesino descansando en un ataúd y fue el párroco Stipan Milask quien logró degollar al vampiro después de una larga pelea, manchando el ataúd y a los demás vecinos con la sangre del vampiro. También hay una historia más o menos también de esa época en la que no recuerdo bien los nombres, pero era una familia que eran 3 mujeres, era la mamá, la hermana mayor, la hermana menor y el hermano pequeño y el esposo. La madre y la hermana mayor fallecieron después de un tiempo de estar enfermas, y después de esto el hijo menor empezó a enfermar. Entonces la interpretación que se le dio fue que la hermana mayor había venido a robar el alma o a robar la salud del hijo menor, por lo que pues empezó a construir un caso de vampirismo también. Al abrir el ataúd de la hermana mayor se dieron cuenta de que no estaba tan descompuesta como esperaban, y claramente, según la época, se interpretó como que la hermana mayor había sido una vampira y despertaba cada noche para robar la salud de su hermano. Lo que se hizo fue que se degolló a la mujer. Bueno, se degolló el cadáver, se le sacó el corazón, se quemó y se le dio de beber las cenizas al niño, porque supuestamente esto era la manera en la que te podías curar del vampirismo si todavía no estaba muy avanzado. Claramente el niño falleció 2 semanas después de ingerir el medicamento, y esto empezó a hacer revuelo entre las personas, hasta que me parece que el rey Carlos IV fue el que envió a varios médicos, envió a 2 médicos a que investigaran la zona y investigaran y exhumaran los cadáveres de los supuestos vampiros que había en la zona, y se sorprendieron al ver que pues efectivamente tenían sangre en boca, ojos y oídos, como se relataba en la época. Y lo que hicieron fue escribir todos esos hallazgos y regresaron con el rey Carlos IV, quien les dijo que borraran todo el material que habían escrito y que quemaran todos los cadáveres de los panteones que habían encontrado. Esto aparentemente fue una solución, pero 20 años después seguían los rumores. Entonces una reina, en este momento no recuerdo cuál, voy a investigar y ya está apareciendo aquí en pantalla, estaba cansada de que pues, después de tantos años siguieran los rumores, entonces envió a otro médico a exhumar cadáveres
y aparentemente este médico era más experimentado y pues, la tecnología ya había avanzado en la investigación también. Entonces al exhumar los cadáveres se dio cuenta de que efectivamente no tenían la descomposición que se esperaba, pero la explicación que este médico dio fue que la descomposición en un cadáver es muy diferente si está a intemperie, si está enterrado, por lo que la descomposición no era lo que la gente esperaba, y esa era la razón por la que no estuvieran tan descompuestos. Luego también la justificación del por qué tenían sangre en las cavidades es porque pues, el cuerpo expulsa todos los fluidos al estar muerto y lo expulsa por las cavidades, que serían ojos, nariz y boca, y por eso tenían lo que ellos veían como sangre como sangre en la boca, y esto fue lo que terminó con las creencias de supuestas epidemias vampíricas, pero justo como decía, estaban muy relacionadas a que la gente lo interpretaba todos los males con vampirismo o alguna maldad o alguna maldición. Pues sí, hasta la fecha, ¿no? Justo. Yo conozco un caso, es que necesito investigarlo más. Es como, yo creo que de los 80s, más o menos, 70s, 80s. De dos güeyes, creo que ya lo habíamos platicado, de hecho tú y yo, de dos güeyes que se sentían Van Helsing y andaban diciendo que según había vampiros ahí que atacaban de noche y se iban allá a los panteones a sacar cuerpos y matarlos, incluso les clavaban los cuchillos. Y bueno, todo el mundo pues sí se alarmó porque dijeron, no mames, qué pedo, ¿no? Porque los güeyes muy serios en los noticieros y todo eso. Pero bueno, resulta que no había ningún vampiro. Y esos dos güeyes, el caso terminó en que estos güeyes se peleaban nada más por ver quién era el mejor cazavampiros. Y bueno, uno del plano dijo, yo me retiro de esto porque pues sí, es falso. Y el otro güey estaba insiste que sí es verdad, y se le pasaba ahí en los panteones ahí buscando cadáveres. Incluso coleccionaba partes de los cadáveres. ¿Y terminó en algo o pues, lo atraparon? No, pues pendejo, lo humillaron en redes sociales. Pero se puso muy tecnológico. En la iglesia ponían ahí en el WhatsApp de entonces, Cancelado. Pues sí, publicaron que era un charlatán y que y pues que no le hicieran caso, y el güey hasta la fecha, no sé, creo que no sé si sigue vivo, pero todavía en los 2000 ese güey hasta publicó un libro de que todo fue verdad y que los vampiros existen. Órale, no sí. tenía idea. No sé. Pues es que siento que sí podrían ser reales, porque hay muchas leyendas y mucho tipo de cosas, ya hablando no de vampiros, que tienen un origen, ¿no? Y de ahí sale, por ejemplo, no sé, en Chile se originó tal cosa, ¿no? Pero aquí, investigando, el mito de los vampiros viene de todas las culturas. Y es lo que me volaba la cabeza, porque decía, en todas tienen como su versión o su interpretación de lo que es un vampiro. Y llegó hasta la cultura pop, porque este monstruo sigue siendo muy vigente en nuestros días, ¿no? Todo lo que son monstruos, hombres lobo y todo eso. Pero se me hacía como muy extraño, como que está en todos lados y a la vez no. Es que es como el Chavo Popu de los monstruos, ¿no? Bueno, sí. Eso. No, pero sí está presente, incluso hay monstruos, no son vampiros, ahorita no tengo el nombre de los monstruos, pero que tienen características de un vampiro, que tienen los colmillos, que necesitan la sangre de las personas para vivir, que pueden transformarse en varias cosas, ¿no? Bueno, hay versiones de vampiros que se pueden transformar en varias cosas. Entonces sí veo mucha influencia del vampiro en otras, incluso culturas, de criaturas, de culturas, lo veo muy influenciado. Sí, es algo curioso porque a pesar de que tiene diferentes interpretaciones, por ejemplo, pues, en algunos que consumía sangre, en otros que consumía el alma o la psique, pues de algún lado tuvo que tener un origen, ¿no? Y que en todas coincida que se alimenta de los seres vivos o de los humanos. Es algo que da de qué pensar. Y pues ha estado también en varias religiones, los vampiros y los demonios, entonces es algo bastante curioso. Pues inclusive en la cultura griega, ahorita que estaban hablando de que está representado desde varias épocas, me parece que en la cultura griega no lo tenían visto como las versiones de Rumanía y eso, que es como colmillo, garras largas y como muy blanco, ¿no? Por decirlo. En la cultura griega me parece que era alguien como
O sea, inclusive hasta sonrojados, de que sonrojaba por la sangre y todo eso. Pero como que cada cultura lo ve diferente, ¿no? Pues en muchas versiones de vampiros se dice que cuando acaban de beber sangre están rojizos, y bueno, cuando no se han alimentado es cuando se ve su tez más pálida. De hecho en Anne Rice, creo que en la entrevista con el vampiro también mencionan algo así, ¿no? Suscríbanse y se pueden llevar el link. Vamos a hacer un giveaway, Firmado por todos nosotros. Pero sí, justo también, de hecho esto, traté de investigarlo y ya no encontré más referencias además de lo que se menciona en el libro, de referencias de vampiros en Egipto, bueno, lo que se menciona en el libro de que había una reina que se juntó con otro rey y pues todos eran vampiros y se hicieron como que los vampiros más longevos y como que los creadores del resto de los vampiros, siendo que cualquier cosa que les pasara a ellos afectaba a toda la descendencia de vampiros. En algún momento se dice que trataron de sacarlos al sol para que se murieran, y esto empezó a afectar a todos los vampiros, y los vampiros nuevos o los más débiles empezaron a quemar y se murieron muchísimos vampiros en ese momento. Pero esto no sé si sea real o nada más se lo sacó a Anne Rice de su cabecita. Bueno, sí, se supone que si pasan determinado tiempo sin consumir alguna gota de sangre o algo así, es cuando te convierten de verdadmente en vampiros, ¿no? O algo así. Eso no. Lo he visto en algunas películas, en algunas historias, pero por ejemplo justo en Crepúsculo. Somos fans de Crepúsculo. Sí. De hecho, todo esto está basado en Crepúsculo. Sí. Por ejemplo, bueno, yo insisto mucho en esta película porque me gustó mucho la de Drácula Untold, que justo cuando Drácula se transforma en vampiro, que le dicen como, pero si bebes sangre te vas a quedar como vampiro todo el tiempo, y pues es igual una interpretación del consumo de sangre, ¿no? También otra cosa que está muy que no sé bien si sea solamente de la cultura pop, ahora que se empezaron a popularizar los monstruos, que siempre el vampiro ha estado siempre ha ido muy de la mano con los hombres lobo y siempre se ha considerado como de cierta manera enemigos. Pero no sé si venga nada más para popularizar ambos monstruos o tenga algún origen. Pues No sé si... tenía entendido que sí, pero también se me hacía un poquito raro, porque todas las películas y libros también que yo he leído, porque he leído también Cazadores de Sombras, en Crepúsculo, en Van Helsing, Inframundo no cuenta. Inframundo, ¿Sí? Todas son enemigos, hombres lobo y vampiros. Y yo había investigado que hace tiempo se les conocía a los hombres lobo como los sabuesos de Dios, y que están como muy vinculados hacia Dios y que son sus servidores, y entonces estaban hechos como para cazar vampiros justamente. Entonces los vampiros, ya después de todo lo que hemos visto, están como muy relacionados hacia el diablo, hacia lo malo, hacia que no, pues tú no estás vivo, tú estás muerto en vida, entonces tú no eres de Dios, ¿qué haces aquí, no? Entonces yo creo que sí tiene connotación ahí como sí religiosa, porque siempre está como el bien y el mal. Entonces, por alguna razón siempre los ponen como enemigos. Oye, es cierto, puede ser la representación del bien y del mal, del hombre lobo y Drácula, bueno, los vampiros. Cierto. Pero bueno, no sé si han visto una serie que se llama Drácula, está en Netflix. Es sí. una miniserie de 3 sí. capítulos. Muy mala, por cierto. Mala. Pero Sí. no sé, a ver, a lo mejor tengo un mal recuerdo. Hay un enfrentamiento, ¿no? Al final de Drácula con unas monjitas o algo así, ¿no? Sí. Sí, Ah, mames. No. Creo yo, bueno, no me acuerdo, hace mucho que la vi. Pero Bueno, perdón. por ejemplo, no sé si recuerdo bien, en el primer capítulo inclusive sacan que este Drácula se transforma en un lobo para llegar a la iglesia donde están las monjas. Ay, no me acuerdo cómo se llama el que quiere morder. La de Van Gogh, convento. es un lobo. Ajá, Es un lobo. Creo que sí, ¿no? Es una especie de lobo, ¿no? Sí, Cuando vio la... Que eso, creo que te lo pregunté en el episodio del Hombre Lobo, ¿te acuerdas? Que se me hace muy raro que...
Pero este no es el Perdón. No, se me hace muy raro que se supone que son enemigos y ahora resulta sí. que Drácula también se puede transformar en un lobo. A mí se me hizo muy raro eso. Pues en muchas versiones de vampiros se dice que son como que los maestros o pues sí, los gobernantes de las criaturas de la noche y los que pueden mandar a todas las criaturas de la noche. Y pues como ya se ha mencionado, pues también se decía que se podían transformar en sombras, en hacerse invisibles, y pues también en muchos casos pues está la mención de que se pueden transformar en murciélagos, ¿no? Que también es como, entonces se supone que se pueden transformar en distintos animales también, en los animales de la noche. Yo, bueno, ya más para agregar, no sé si lo vayan a mencionar, que incluso la palabra vampirismo se considera una enfermedad. Que justamente de eso igual lo hablé en el episodio del Hombre Lobo. Yo no sé por qué lo saqué en ese episodio, si toca aquí, pero es que es la emoción, güey. No, de un asesino serial, no sé si se acuerdan que lo mencioné. No me acuerdo ahorita el nombre. Ya Refrescanos a nosotros ya. Sí, ya el episodio donde hablemos de él en particular, yo me encargaré de eso porque me encantan los asesinos seriales. Pero ese chavo tenía la enfermedad de vampirismo, que era como, el chavo era muy delgado y como que se enfermaba cada rato. Entonces cuate agarró como que la maña de creer que si consumía sangre primero de animales y después de humanos, eso lo podría mantener fuerte. Y justamente lo que mencionó Mau, que el cuate empezó como a presentar como manchas rojas por todo el cuerpo. La verdad, habrá que investigar bien el por qué pasa eso. Pero a este cuate se le conoce como el vampiro de... Bueno, el nombre del Don Nataro. Y se le considera que tiene la enfermedad del vampirismo. Okay. Mataba gente para quitarle la sangre. Pues sí ha habido menciones de ciertas enfermedades que se pueden confundir con bueno, que en su época se confundían con el vampirismo. Una de esas, según leí, es la rabia, porque la gente dejaba de comer y se ponía como muy violenta, entonces la gente empezó a decir que era un tipo de vampirismo. No sé si... Y la porfiria, ¿no? La porfiria, ¿La porfiria? Sí, también, me suena también. Es una enfermedad. Está bien. No sé si quieres abordarlo. Sí, por todas las características de los vampiros, pues que son pálidos, que no pueden salir al sol, que no comen comida normal, no pueden comer ajo. La porfiria tiene todo este tipo de características similares que empiezan no podían comer, ¿verdad? Sí, según tengo entendido, Ajá. es una enfermedad hepática. Sí. Y en algún punto no estoy muy seguro de cómo es el avance de la enfermedad, pero en algún punto a la gente le empezaban a sangrar las encías, entonces empezaba a tener sangre en la boca. También justo se ponían muy pálidas, como Sí, se ponían pálidas. Y no podían comer ajo también. Y no podían comer ajo porque me parece que tiene un químico, bueno, no un químico, sino uno de los elementos, uno de los elementos del ajo es anticoagulante, entonces hacía que sangraran más, entonces la gente no los quería comer. Entonces la interpretación era como que los vampiros vampiros no comen ajo, y de ahí salió parte de... También la vista, según yo se quedaban medio ciegos, entonces tenían los ojos medio pálidos o así, porque no podían ver bien, y creo que también llegaba como a afectarle el vello, porque empezaban a tener vello en las manos, y estaban como así, como pues con las manos todas deformes, ¿no? Que es lo que se le conoce como el vampiro actual, que tiene las uñas largas, tiene mucho pelo y está así encorvado y es pálido, ¿no? Como el de Drácula, justo el Funko que tenemos aquí, como el de Coppola. Claro, sin su peluca. A ver si podemos, creo que no sale en cámara. Ajá. Si quieren llevarse un Funko de esos, suscríbanse. Vamos a hacer un giveaway, el boleto cuesta 500 pesos. Y si quieren un autógrafo de nosotros, pues serían 2,000 pesos. Exactamente, sería autografiado, cuesta 2,000 pesos el boleto. Y bueno, me parece también que la porfiria, no estoy muy seguro de si sea evolución o si sea otra enfermedad o algo así, pero también justo lo que comentabas, creo que empieza a engarrotar las manos. Sí. Están así, ¿no? Sí, por eso están así.
pero creo que también Como cáliz. tiene que ver con algo óseo, pero no estoy Sí, muy seguro. sí tendría que ver Sí, porque porque los pues huesos están- porque tu hueso se engarrota. Ajá, sí, entonces sí, se no, sí, claramente, sí, deforma. o sea, pero la causa, o sea, ¿en qué momento pasa de ser una enfermedad hepática a ser una Sí. enfermedad Ósea, ¿no? ósea? Pues pasó, güey. Pero sí, es una de las enfermedades que se consideraba como vampirismo también. Pues no sé si tengan más datos que mencionar. Pues es un tema muy extenso, digo, podemos estar aquí 6 Podemos horas estar- hablando de vampiros, porque hay mucho de dónde agarrar. Sí, parte 1 de 6 del episodio de vampiros. Pues sí, bueno, lo podemos dividir en bueno, yo no sé qué tanto haya de vampiros, repito, no sé mucho de ese tema, pero pues podemos hacer otro episodio de Pues- parte 2 de vampiros. Pues sí, podría ser incluso igual de Hombre Lobo, también me gustaría luego hacer otro. Pero pues es que sí, es un tema bastante extenso y no sé si tú lo sentiste en la investigación. Yo de repente sentía como son muchas culturas en las que estuvo presente el vampiro y muchas interpretaciones, de repente sentía que ya Sí. me estaba desviando por otro lado porque pues, lo Sí. relacionan con diferentes cosas cada cultura y se van por diferentes vertientes y hay muchísimas versiones. Hay vampiros chinos, hay sí, hay vampiros chinos. De hecho, en el episodio, me parece que es el 3 de Leyendas Mexicanas, mencionas a las unas sí, no me acuerdo cómo se llaman. La Huelpuchis, ¿no? Las Huelpuchis. Las Tlahuelpuchis, sí. Ah, esas cosas. Que me parece que eran de Tlaxcala originalmente. Ajá, que son Este, unas chicas que... Chicas bueno, malas. chicas malas. O sea, lo relacionaban como tipo vampiro, tipo brujos, porque se alimentaban igual como del alma, de la sangre de las personas y tenían como fuerza sobrehumana. De bebés, creo, ¿no? Y robaban bebés. Y justo también, o sea, partiendo de eso, muchas de las historias se derivaban en brujas, que también se supone que cazan bebés y tal. Entonces sí es un tema bastante extenso y como les decimos, las referencias de vampirismo están presentes en muchísimas culturas que podrán verlo en el contenido adicional. Todas las culturas en las que se han mencionado, o varias de las culturas en las que se han mencionado vampiros o similares. Y también hay un Van Helsing real, bueno, que fue la inspiración, pero no lo quiero mencionar ahorita, para luego lo dejamos para el episodio. Sí. Sí, bueno, pues, si no tienen nada más que comentar, Lizu, no sé si quieres mencionar algo más, Unas palabras. más de la literatura de vampiros, Ajá. porque Suelta, también es suelta. bastante Pues sí. vasta, películas. Sí. Bueno, yo conozco a los vampiros de la literatura, como ya mencioné, del romanticismo, pero por lo que por el simbolismo del monstruo. Porque se ve más en la entrevista con el vampiro, que es Brad Pitt. No sé si ya Libro lo muy vieron. romántico, sí. No les quiero spoilar, pero trata de Ya este tiene muchos vampiro. años, ya. Trata de este vampiro que no quiere ser vampiro porque adolece vivir mucho, adolece ser inmortal y adolece tener que quitarle la sangre a las personas para poder sobrevivir. Entonces, durante la mitad de la historia ves a este ser que está en tragedia y en constante sufrimiento y en duelo consigo mismo y odiándose. Entonces, eso es a mí lo que me gusta de los vampiros, porque es como este ser trágico que te lo ponen en la literatura, pues sí, muy, muy romántico. Y en Coppola te lo ponen con una historia de amor. Y acá igual en la entrevista con el vampiro te lo ponen de esa forma, como más existencialista, de que ¿por qué estoy aquí? Ya no quiero vivir, quiero morir, pero no me puedo morir. Entonces tengo que continuar mi vida así. Y pues ni modo, ¿no? Sí. Pero pues lo ves y dices, ay, pobrecito, pero pues ves todo lo que tiene que pasar por ser un vampiro y ves las dos vertientes, porque ¿cómo se llama? Ajá, Lestat es otro vampiro completamente diferente. Él dice, no, sí, vamos a vivírnosla, no importa, vamos a matar a la gente. Y son dos historias completamente diferentes del mismo monstruo. Y a la vez, pues, es pues romanticista, porque pues toda su existencia pues no la puede cambiar. Creo que igual bueno, voy a despejar tantito. Bueno, entra y lo mismo, es literatura igual de monstruos. De Frankenstein, de Mary Shelley, que igual, como dijiste ahorita, de Drácula, igual el monstruo de Frankenstein simboliza una crítica a la sociedad.
Porque la historia, en resumen, va de que todo el mundo lo rechaza, porque es feo. Pero realmente tiene corazón el monstruo. Entonces, igual, ese tipo de relatos de monstruos, de los clásicos, creo que son más para representar críticas a la sociedad que terror. Pero qué bueno que lo mencionas, porque Frankenstein es el primer, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? No, se me olvida la palabra. ¿Bestseller? No, bestseller. Es la historia primordial del romanticismo gótico. O sea, nace de ahí, de Frankenstein, y hay otras historias diferentes más sobre, que van más para allá, ¿no? Más para el existencialismo, más de esta tragedia. Y ya, pues siento yo que Drácula como que sí tiene partes de ahí, pero también tiene partes más monstruosas. Sí. Como, pues, todo lo que hemos visto en la cultura pop, que es más gore, ¿no? Sí, pues para vender. Pero lo original pues realmente no es, o al menos el chiste no es dar miedo. Claro. Justo en la entrevista con el vampiro, algo que nunca, creo que no se menciona mucho en las historias clásicas de vampiros, es justo a la niña que transforman, a Claudia, que todo el tiempo se queda como niña y vive con ese trauma de es que ya no pude crecer. Es la entrevista, ¿no? Ajá, es la entrevista con Que es Mary Jane en El Hombre Araña, por cierto. ¿Cómo se llama? Kristen Dunst. Justamente también por esa parte también te duele. Bueno, adoleces de que ella es que ella quiere estar con Brad Pitt, ¿no? Pero es una niña. Y pues no puede ser mujer porque se convirtió en vampiro muy joven. Entonces adolece igual su existencia de lo que es. Tengo que ver esa película. A mi mamá me dice, a mi mamá también le encanta eso de vampiros. Y siempre que me dice que la vea, me da no, güey. Es que, Está muy padre. digo, igual voy a sonar muy mamador de el libro está mejor, güey. El manga está mejor, ¿no? El manga está mejor. No, pero a mí, por ejemplo, no me gustó mucho. Digo, ambos son dos historias muy románticas. Pero creo que en el libro sí tienen un poquito más de chance de abordar más a fondo como que este rollo del vampirismo, y en la película siento que sí se centran mucho en el romanticismo de Lestat y ¿cómo se llama? ¿En la entrevista con el vampiro? Ajá, en la película creo que sí está mucho en la relación que tiene Lestat y Louis, me parece que se llama. Sí, Louis. Y en el libro me gusta un poquillo más que abordan más este rollo más de pues, del rollo del vampiro, pero sigue siendo una historia muy, muy romántica. Sí. Bueno, pues si no tiene nada más que mencionar, pues si quieres lo dejamos para el siguiente si episodio. si tú expláyate, si quieres hablar de otra cosa, adelante. Hay mucho en la cultura pop de Hay un montón de gente que le encanta Drácula, porque me imagino que muchos no conocen el trasfondo del personaje. Ahorita ya lo van a conocer, pero sé que a muchas personas les fascina esto de... Y más por Crepúsculo. Bueno, sí tenemos que mencionar Crepúsculo porque ahí te va porque es otra interpretación de lo que es un vampiro para Elizabeth Meyer, me parece. Stephanie Meyer, ¿no? Stephanie Meyer, sí, Stephanie Meyer. Sí, justo como en las culturas antiguas, que hay muchísimas interpretaciones de cómo eran los vampiros, pues igual esta es una interpretación de esta señora de cómo es un vampiro. Pero algo que me gusta, de ese sí nada más vi las películas, no leí los libros, pero algo que me gusta es que justo también en esta hacen mención de los vampiros niños, que resultaron que fueron un desmadre y al final tuvieron que matarlos a todos, ¿no? Pero justo me gusta que hagan esa mención, porque yo descubrí siempre quise ser un vampiro y tal, y no sé, platicando con amigos me decían como no mames, Sí, no, o sea, de esas veces que te vas y dices como, estaría chido ser un vampiro y tal, y dicen como, pero a esta edad no, o sea, ya que tengamos 30, 35, una cosa así, como, no, sí, ya ahorita. Yo tenía un amigo, de hecho tú lo conoces, no lo voy a decir ahorita, pero iba con nosotros en la secundaria. Telles. Que se andaba sintiendo hombre lobo. Pues Telles. ¿No era yo? Sí, no era yo, güey. No, era un güey ahí, es que no parece su nombre, pero me acuerdo que cuando jugábamos... Dicen para que yo sepa quién es. No, pues sí, no, pues qué pasa. Bueno. Lo censuramos, le ponemos beep. Ya, si quieres, ya. Ese güey se andaba sintiendo el hombre lobo, porque me acuerdo que estaba ahí cuando jugábamos ahí en el patio. El güey corría como hombre lobo y empezaba a rugir como hombre lobo. ¿Neta? Wow. Yo no lo entendía en ese entonces, ya después cuando dije, ¿qué pedo con
este güey, y ya después me enteré que le gustaba estaba mucho, pendejo. que estaba pendejo. ¿No? Pero, ajá, sí. Ok. Pero sí, bueno, en resumen, el vampiro está en todos lados, ¿no? Vamos a Sí. concluir eso. Sí. Bueno, pues este fue el episodio 13 de Horrorverse de vampiros. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ver. A los que nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, los invitamos a que pasen a YouTube para que puedan ver las imágenes y algunas otras cosas que pondremos en el video que no se mencionaron en el audio. En Insta y TikTok también. Sí, también ya tenemos cuenta de TikTok, la pondremos aquí abajo en la descripción de YouTube para que se den una vuelta. Y no sé, ¿tienen alguna otra cosa que mencionar? ¿Algún anuncio? Pues nada, igual que vean el contenido, Liz, muchas gracias por acompañarnos. Sí, agradecimiento especial, la primera invitada. La primera invitada. Además, Esa traes es historia justo- en este podcast, además traes justo la playera para el podcast. igual Para vamos a episodio. vender Igual estamos pensando en hacer playeras, de hecho así va a ser la primera. una colaboración con máscara de látex, 1000 cada uno. Si está ya más grande, obviamente aumenta el precio. Y cuando ya las tengamos, igual vamos a hacer un giveaway con su boleto de 1000 pesos para la playera. Vamos a rifar una chiva también de 200 pesos, así es que atentos. Y bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado y que les esté gustando esta segunda temporada. Ya un poco más, con un poquito más de presupuesto, con un poquito más de desarrollo. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.